Nos acompaña en cabina el presidente del Instituto Estatal Electoral, el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Nery Ruiz Arbizu. Nery, ¿cómo estás? Buenos días, feliz año. Muy buenos días, feliz año, Juan Carlos. Un saludo a todos los radioescuchas. Sí, les toca organizar la elección judicial local. Ya esto está caminando. ¿En qué parte van? Fíjense que el día 23 de diciembre el Congreso del Estado aprobó la reforma constitucional que nos autoriza, ahora sí que faculta al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana a organizar la elección de las personas juzgadoras del Poder Judicial de Sonora. Y esto lo publicó el día 30 de diciembre. El día 30 de diciembre ya se publica en el Boletín Oficial y según las mismas disposiciones transitorias, el día mismo que se publica entran en vigor, y a nosotros nos dieron 3 días para que iniciáramos con una serie de actividades. Y la primera fue declarar el inicio formal del proceso extraordinario electoral para el Poder Judicial de Sonora. Y eso lo hicimos el día 1 de enero. Hasta ahí vamos ahorita en cuanto a lo que corresponde de las atribuciones que nos confirieron por parte del Congreso del Estado en el Instituto. Pero también decirte que el día 2 de enero siguiente se presentó por parte del gobernador del Estado, el licenciado Alfonso Durazo, una iniciativa para reformar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Sonora, que esa es la ley que regula cómo funcionamos en el Instituto Estatal Electoral. Ahí vamos, estamos nosotros ya siendo convocados porque parte del proceso legislativo para aprobar esa ley tiene que ver con un foro, un parlamento abierto en donde hay que discutir esa ley y en donde nosotros ya estamos listos, porque es esa norma jurídica la que nos va a dar los cómo, los procedimientos, los cuándos, de cómo se va a hacer esta nueva atribución que tenemos nosotros. ¿Viene ya en la iniciativa del gobernador las fechas y los cómo y los cuándos y todas las dudas resueltas en esta iniciativa? Sí, el Congreso del Estado ya tiene la iniciativa como tal, la turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Después de eso sigue el Parlamento abierto, en donde tiene que hacerla del conocimiento de la ciudadanía. Nosotros ya estamos revisando esa norma legal, que es una ley secundaria. El mismo INE, por ejemplo, cuando se hace la reforma constitucional el 15 de septiembre, que se publica a nivel federal el año pasado, inmediatamente se hizo la modificación de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es la norma similar a nivel federal. Y el día 14 de octubre se publicó esa norma. Entonces nosotros, siguiendo los procedimientos, vamos más o menos en los mismos pasos. ¿Cuál es la diferencia? Pues esto fue el año pasado, desde septiembre el Instituto Nacional Electoral inició el proceso electoral federal, digámoslo. Nosotros lo acabamos de iniciar el día 1. La diferencia nada más y nada menos que 3-4 meses, algo así. Así es. O sea, van 3-4 meses, digamos que atrás que el INE. Pues fíjate que también el Instituto Nacional Electoral estuvo suspendido, si recuerdan, por amparos y una serie de decisiones judiciales que en este caso ya no aplicarían, por así decirlo, ya por las reformas constitucionales en materia de impugnabilidad de actos constitucionales, en donde nosotros ahorita pues tenemos un poco menos de tiempo del normal, pero hemos estado trabajando desde que vimos la posibilidad de que se diera esta reforma a nivel estatal y ya tenemos muchísimos avances. Nada más estábamos esperando esta ley local, la ley electoral local, que ya se presentó, para que nosotros podamos ya, ahora sí, tener la claridad de cómo es que se va a hacer, cuándo se va a hacer y los plazos que ¿Cuántos cargos judiciales son los que se van a someter a votación? Fíjate que aquí en Sonora dependerá de la convocatoria que mande el Congreso del Estado. Y voy a explicar esta parte. Mira, la reforma dice que habrá una modificación para que se haga la elección de hasta la mitad de los cargos del Poder Judicial Estatal. Y voy a empezarte por decir que hay 4 cargos que están en disputa a nivel estatal. Uno, que son las magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Actualmente tiene 7 magistrados que son la máxima autoridad del Poder Judicial del Estado, y la reforma constitucional menciona que serán hasta 4 de esos cargos, 4 de esos 7. Esa es la primera elección que tenemos nosotros. Y la dividimos porque son tantas elecciones como número de boletas. La segunda, crean un área que se llama el Tribunal de Disciplina Judicial. Ahí se van a elegir 5 nuevas personas. No existía ese cargo y esa sería la segunda elección. Es decir, vamos a elegir en una segunda boleta 5 cargos para el Tribunal de Disciplina Judicial. La tercera elección que tendríamos que organizar sería las magistraturas de circuito. El Estado está dividido en 3 circuitos judiciales.
en donde dice que se elegirán hasta 4 magistraturas de las que existen actualmente en el estado. Esa sería nuestra tercera boleta. Y la otra habla de las jueces y juezas del estado. El estado actualmente, los números que nosotros tenemos por investigaciones que realizamos e información que solicitamos al Supremo Tribunal de Justicia, hay 119 jueces en el estado. Y la reforma dice que serán hasta la mitad de ellos. Y aquí es importante precisar detalles de lo que hemos estado revisando. Por ejemplo, el estado está dividido en 3, tres distritos o 3 formas de distritos judiciales. El primero habla de un ámbito civil, familiar, mercantil, mixto, etcétera, en donde ahí tenemos 16 distritos judiciales. Después hace una división de los distritos penales, en donde hay 8 distritos penales en el estado, y luego tiene 7 distritos laborales. En esta reforma constitucional plantea la excepción de ir a la elección en el ámbito de los jueces laborales. ¿Por qué? Y lo justifica de manera correcta, porque acaban de ser nombrados. Y son jueces que tienen un ámbito nuevo, de una reforma constitucional nueva, en donde tienen un año aproximadamente operando. Es decir, iríamos por aproximadamente la mitad de los jueces que son civiles, familiares, mercantiles y penales. Entonces, ese es el ámbito de la elección. Por eso te digo que son 4 elecciones las que vamos a organizar en el ámbito local. Entonces, teniendo esa claridad, nosotros ya sabemos cuáles son los cargos que van. ¿Cuántos cargos de esos, con excepción de los que le decía de las magistraturas del Supremo Tribunal, del de Disciplina Judicial y las magistraturas de lo que son los colegiados de circuito, ahí nos queda nada más la duda de los jueces, y esa cantidad de jueces la va a informar el Supremo Tribunal al Congreso, y el Congreso va a sacar la convocatoria para que diga cuáles y cuántos son los cargos de cada uno de ellos. Y luego, a través de los 3 poderes, los aspirantes a estos cargos deberán de inscribirse al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Sí, mira, un proceso similar al federal. Es similar. Mira, las modificaciones constitucionales que se hicieron emulan las de la Constitución Federal, y yo, revisando lo que hace la ley electoral local, tiene que ver con la Ley General de Instituciones. Es decir, son similares. ¿Qué es lo primero que se hace? Una vez que se apruebe la reforma a la ley electoral local, vienen ahí los plazos para instalar los comités de evaluación. A ver, ¿cómo es el procedimiento que está definiendo la propia Constitución y que se tendrá que traspasar, digamos, a la ley electoral local? Lo primero es que la elección se realiza de los cargos del Poder Judicial del Estado, y participan los 3 poderes, es decir, los 3 poderes, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, participan, y lo primero que hacen es, el Congreso del Estado emite una convocatoria. Lo primero que se hace es, el Congreso del Estado, con la información que le proponga el Supremo Tribunal de Justicia, dice cuántos cargos, cuáles cargos son los que van a competirse. Y lo primero, después de eso, es hacer los comités de evaluación. Los comités de evaluación van a ser las personas que van a recibir los registros de las personas que sean aspirantes, los van a revisar, van a decir quiénes cumplen los requisitos legales, van a llevar a cabo entrevistas con personal de apoyo, evidentemente, y estos van a ser los que van a decirle a cada uno de los poderes. Es decir, va a haber 3 comités de evaluación, uno de cada poder del Estado, y van a decirle, estas son las personas idóneas que consideramos nosotros para esos cargos. ¿Cuántas personas se van a proponer por cada poder para cada cargo? 6 aspirantes en total, son 2 por poder. Entonces, ese es el número de aspirantes que vamos a tener en una boleta. Y una vez que pasen por el cernidor, ¿cuándo les van a pasar los nombres a ustedes para tener ya formalmente los candidatos a los puestos judiciales? Fíjate, por ejemplo, una vez que se publique la reforma en la ley electoral, ahí tendremos plazos que la misma ley señala, ¿no? Para instalar los comités, etcétera. Pero el plazo límite fatal que nos dan para que el Instituto Estatal Electoral, que es el que va a organizar la elección, nos den los listados de los candidatos y candidatas es el día 20 de marzo. 20 de marzo. El 20 de marzo nosotros tendremos que tener ya las listas de todos los aspirantes que van a ser candidatos y candidatas para cada uno de los cargos. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos ahora sí que haciendo la logística y que vayamos teniendo la documentación y el material electoral para que el día de la jornada, y esto es muy importante, el día 1 de junio, es una elección concurrente con la federal. Es decir, a nivel federal también una elección del Poder Judicial Federal, en donde ahí nosotros nos vamos a sumar al Instituto Nacional Electoral en la casilla única que se va a instalar,
que ahora tiene unas pequeñas variaciones en cuanto a cantidades de casillas y ubicaciones por la cuestión presupuestal. Pero el día 1 de junio, por eso el día 20 de marzo nos dan la lista de candidatos para que nosotros podamos diseñar las boletas, imprimir las boletas, traer las boletas, agrupar, hacer todas las casillas y los paquetes para tenerlos listos. ¿Cuántas boletas estiman, Nery Ruiz Arbizu, presidente del Instituto Estatal Electoral, que se le vayan a entregar al elector de la elección local judicial? No estimamos, ya son 4. Van a ser 4. Son 4 y para que ¿Hasta cuántos nombres habrá en cada boleta? Pueden ser 6 o hasta 7, porque son 6 la de los aspirantes que proponen los 3 poderes, sí, más las personas que se encuentran en funciones que podrán estar registrados también ahí. Fíjate aquí, por ejemplo. Y van a dividir, por ejemplo, a Hermosillo le tocará votar por ciertos jueces, a Obregón por otros jueces distintos, a Agua Prieta por otros más, o todos vamos a votar por todos. No, mira, aquí es importante esta parte hasta donde va la reforma tanto constitucional como la ley electoral local. Hay cargos que tienen un ámbito de competencia estatal. Y voy a empezarte diciendo, por ejemplo, los magistrados y magistradas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Todos, pues, ¿no? En todo el Estado deberá ser la misma boleta para ellos. El Tribunal de Disciplina Judicial tiene un ámbito estatal también. Lo que empezamos a dividir después son que hay magistrados de circuito. Sonora está dividido en 3 circuitos, el circuito 1 que es el centro, vamos a poner Hermosillo, el sur que es Cajeme, el norte que es Nogales. Ahí vamos a dividir la boleta y habrá unos magistrados y magistradas en el norte, otros en el centro y otros en el sur. Después hay lo que corresponde a los jueces y juezas. Esos serán de acuerdo con el ámbito del circuito. ¿Por qué razón? Porque hay unos jueces que están en el circuito centro, en el circuito sur y en el circuito norte. Pero también aquí hay una excepción y es algo novedoso que estamos viendo nosotros. Hay jueces que tienen ámbitos de competencia estatal, como los de ejecución de sanciones, por ejemplo, en arrendamiento y ese tipo de situaciones que nos menciona el Poder Judicial. Por eso estamos esperando para definirlo. Nada más un dato estadístico, Juan Carlos, que creo que es importante. El proceso electoral pasado 2023-2024, porque ya me estoy confundiendo ahí con esto, tuvimos más o menos un listado nominal de 2.290.000 personas aproximadamente, pero mandamos imprimir 4.949.816 boletas. Ese es el tamaño de la elección pasada. En este caso, estamos hablando de 4 elecciones, es decir, vamos a hacer 4 boletas por el número del listado nominal actual. Lo estimamos en 2.300.000 a más o menos al cierre del 19 de diciembre aproximadamente. 2.296.967 personas había el 19 de diciembre. Estamos hablando de cerca de 9.200.000 boletas estimados que utilizaremos para esta elección. Es decir, sí, casi el doble de boletas que utilizaremos, en donde, por eso la importancia de que nos den los tiempos y los plazos correctos el día 20 de marzo para que tengamos nosotros el tiempo para ¿Cuánto estimas, Nery Ruiz Arbizu, presidente del Instituto Estatal Electoral, que se gaste en esta elección judicial local? Estamos empezando, fíjate, tenemos ya aproximadamente un mes trabajando con estimaciones. ¿Qué es lo que no nos ha permitido concluir eso? En primer lugar, hasta en tanto tengamos la reforma electoral que se acaba de presentar el día 2 de enero y que ya la tiene el Congreso del Estado, hasta en tanto sea oficial, nosotros tenemos elementos mucho más claros de saber cuántos consejos vamos a utilizar, cuántas personas vamos a poder contratar, qué modalidades tiene, pero además nos ha retrasado un poquito el hecho de que el Instituto Nacional Electoral apenas se está definiendo, y te pongo 2 ejemplos muy sencillos. El primero, la documentación electoral hace una semana aprobó parte de las boletas, pero no todo el diseño de las boletas, es decir, todavía no sabemos cómo van a ser las boletas de jueces, por ejemplo, que son una parte importante aquí en el Estado. Y lo otro acaba de definir el material electoral. Es decir, esos 2 elementos son parte importante del presupuesto que se ocupa, y apenas acaba de definir lo que es el material. Sí. Y las boletas apenas nos tiene. ¿Cuánto costó organizar el proceso electoral local del año pasado? Sin las participaciones de los partidos políticos, sin el dinero que le dan a los partidos. Aproximadamente 306 millones de pesos fue el costo sí, de la elección, que implica toda la operación, o sea, material, documentación, instalación de consejos. 306 millones de pesos. 306 millones de pesos. En este caso van a imprimir más boletas, va a salir más caro. Yo estimo, mira, y digo, lo hablo de manera un poco a grosso modo, digamos, sí, tiene que ser más barata. ¿Por qué razón? En primer lugar, se tiene estimado
no instalar los 93 consejos. Mira, instalábamos 72 oficinas municipales, 21 oficinas distritales. Con los consejeros los designábamos en el mes de diciembre, concluían en el mes de julio, agosto, septiembre. Es decir, teníamos todo ese tiempo con rentas, funcionamiento, personal. Creo que aquí no es, número uno, no es necesario. Y segunda, pues no, ya no nos dan los tiempos. Estamos hablando de que si la reforma se aprueba a mediados a finales de este mes, estaríamos hablando que nosotros empezaríamos los procedimientos para asignar a esas personas de los consejos, que no serían todos, aproximadamente en marzo. Es decir, tendríamos marzo, abril, mayo, una partecita de junio. Es decir, no es ni la mitad del tiempo los que contratamos normalmente. No se ocuparían, y te pongo otro ejemplo, el Instituto Nacional Electoral instaló cerca de 170,000 casillas el proceso pasado, ahorita anda rondando los 73,000. En Sonora instalamos 3,899. Por la situación presupuestal del mismo INE, se van a instalar 1,695, 1,700. Es decir, es mucho menor el número de casillas, pero no de boletas. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar que van a estar las boletas. 150, 200 millones más o menos. No tengo idea. Yo creo que en aproximadamente 15, 20 días ya estaríamos en la posibilidad el Congreso, de dar un número concreto. El Congreso les aprobó un presupuesto adicional para 2025 para organizar esta elección. No, nosotros solicitamos desde septiembre el presupuesto ordinario de nosotros. Nos aprobaron en principios de diciembre y de ninguna manera venía contemplado el proceso electoral extraordinario porque todavía no estaba más que la iniciativa y nosotros no podríamos haberlo presupuestado. Entonces, ¿qué tendrá que hacer el Congreso? ¿Aprobar una ampliación presupuestal para el Instituto Estatal Electoral? Sí, una vez que esté ya la reforma de la ley electoral. Y Neri, si le salen como a nivel federal, pues háganle con lo que ya tienen. A ver, ya ha habido otras ocasiones en donde hemos ajustado los presupuestos. ¿Qué es lo que pasa? Ponemos en riesgo determinadas actividades y te pongo el caso. No podríamos decir nosotros, oye, no puedo mandar a imprimir las boletas. Es decir, si no hay boletas, si no hay material electoral, si no tenemos los consejos, pues simple y sencillamente no podemos cumplir. Creo que nosotros, y eso habría que platicarlo ya con el Congreso, hacerles un presupuesto muy responsable, austero lo más que se pueda, pero también solicitándoles que cualquier recorte sea estrictamente indispensable, porque si nosotros hacemos un presupuesto y nos recortan la mitad, simple y sencillamente creo que no estaremos en la posibilidad como el INE. A ver, ¿qué hizo el INE? El INE eliminó la mitad de las casillas, además el 57% de casillas, pero eso implica que ya nosotros nos acogemos al INE. Si a nosotros nos reducen, son actividades, y te las pongo así como te decía, el material, la documentación, consejos, etcétera, que están perfectamente definidos. Creo que nos pondrían en un aprieto. Sí, pero el presupuesto se aprobó el 15 de diciembre. Para el 15 de diciembre, pues ya sabíamos todos que iba a haber elección judicial local. ¿Por qué no lo previeron en el Congreso? Porque se publicó, te voy a poner un dato muy sencillo, se publicó el 30 de diciembre. La reforma. La reforma constitucional, y el 30 de diciembre es cuando nos enteramos nosotros que tenemos esa atribución legalmente. Es decir, anteriormente era una iniciativa, era una propuesta. El 30 de diciembre pues ya nos dicen es tu atribución. Entonces nosotros tendríamos, y es lo que vamos a hacer en estos días, Juan Carlos. Simple y sencillamente, el día de hoy, de aquí en adelante tenemos reuniones. ¿Para qué? Esperar la iniciativa de la ley electoral, pero ya estaríamos trabajando en el impacto presupuestal que pueda tener. E inmediatamente, en cuanto conozcamos el impacto y tengamos los números, solicitaremos la ampliación presupuestal al Congreso. Sí, porque pues sin dinero no se va a poder. Bueno, pues estaremos platicando constantemente, Nery Ruiz Arbizu, presidente del Instituto Estatal Electoral, en este acelere que los metieron, ¿no? En galimatías que los metieron. Pues fíjate que, Juan Carlos, decirte que van hasta el día de hoy 14 estados que ya tienen la iniciativa aprobada en el Congreso y publicada en el Boletín del Estado, y hay 3 todavía que están discutiéndolo. ¿Qué es importante aquí? Y yo creo que eso es lo más relevante, el hecho de que primero hay que dar tiempo a los institutos estatales y también a la ciudadanía para organizar esa elección, y segundo, pues los presupuestos necesarios para poder cumplir con la obligación constitucional. Vaya, pues van a estar bien acelerados estos meses. Nery, gracias por estar aquí con nosotros, estamos en contacto. Gracias, Juan Carlos, un saludo a los radios. Es el presidente del Instituto Estatal Electoral.